del Ángel o bien en Carabanchel, cuando estaba en la Puerta del Ángel iba a hacer sus investigaciones sobre Pedro I el Cruel, que la tesis doctoral, bueno, su obra principal es esa, sobre Pedro I el Cruel, y claro, necesitaba ir a los archivos de la Real Academia. Y él, en las cartas, el problema es que tenemos como 30 años de correspondencia. Estas cartas las coge el duque de Alba, el padre de la... y las editan, las traducen. El problema es que todas estas cartas no sabemos las respuestas de ella porque se quemaron en la comuna. Entonces sabemos lo que le dice él a ella, pero no lo que le responde, porque ella le estaba dando información. O sea, le informan cuando sale el disco de Teodosio en Almendralejo, ahí está él diciéndole, y él, bueno, pues hace eco de todas estas noticias arqueológicas que hay en Madrid y las transmite a París. O sea, que era una persona para aquel entonces, mediados del siglo XIX, súper bien informada, y probablemente muchas de estas cosas se lo comentaba la condesa. Él lo que hace, encontré también en la carta, una de las cartas del archivo de la Casa de Alba, donde le indica cómo tiene que proceder para excavar. Porque ella le debe comentar, debemos suponer que le dicen, van a venir unos académicos y van a investigar aquí. Y entonces le dice, pues tienes que hacer esto. Si ves el muro, o sea que él ya conocía el mosaico de alguna manera. Lo que pasa es que lo que representa aquí son cosas como muy limitadas, ¿no? O sea, debe ser que era un recuadro donde estaba la estancia con el mosaico y algún muro que debía aflorar. Pero no tenemos, esto no es una planimetría ni nos da ninguna noticia más. Y es más, le dice cómo tiene que restaurar o proceder si le aparecen metales. Pero luego también, a la línea siguiente, le dice cómo tiene que fabricar farolillos para su casa, para una fiesta que iba a dar. O sea que era un poco pupurrí, o sea que sí era científico, pero enseguida pasaba a otro nivel. Y entonces realmente aquí la carta, aparte del interés histórico y todo esto, tampoco nos dice mucho. Y la carta, vamos, la traducción es básicamente esto, le dices del 6 de junio de 1846, cómo desearía estar en Carabanchel para aconsejarla sobre la fabricación de farolillos y la excavación que proyecta, o sea, le da igual una cosa que otra. En cuanto a la excavación, he aquí el procedimiento. Tiene un punto fijo desde el que hay que partir, en sus mosaicos, es decir, él ya lo conocía, y que está rodeado de muros antiguos. Al excavar los muros por el exterior, se observará el lado donde otro muro se une al recinto del mosaico y a continuación se debe excavar a lo largo de ese muro y en su dirección hasta que se encuentre otro muro y así sucesivamente. Y luego ahí, bueno, está el dibujo que hemos visto antes. Supongo que A es el recinto de su mosaico, B el punto, sigan la dirección BC, es probable que encuentre otra habitación, etc. Si encuentran medallas o fragmentos de bronce, cuídese de introducirlos en ácido, como se hace a menudo, así se pueden destruir. Hay que conservar estos objetos con su óxido. O sea que también le estaba dando un poco las indicaciones de que se hallaba. Si este óxido es pulverulento, se puede cubrir con aceite, que normalmente es como se comienzan, bueno, ahora hay otras técnicas, ¿no? Pero evidentemente él le da la pauta de lo que debe hacer. No olvide anotar si encuentran carbones en la excavación, o sea que es que le está dando casi lecciones de arqueología de aquella época a la condesa. Esto indica un incendio, por tanto existe la esperanza de encontrar un buen número de objetos cotidianos. Pues es posible que la catástrofe que arruinó el establecimiento antiguo, los propietarios no tuvieran tiempo de llevarse sus muebles. Si descubre restos de piedras o de mármoles esculpidos, hay que conservarlos con cuidado. Le deseo toda suerte de fortuna arqueológica. Muchas estatuillas, espejos y sortijas. La verdad es que el problema de todo esto es que no hemos encontrado nada. Ni en la Real Academia dicen, pero claro, también tenemos una guerra de por medio. Se han podido recuperar objetos de Carabanchel, pero no precisamente. Aquí solo se conserva o se ha recuperado el mosaico. Por lo tanto, lo que sabemos, claro, aquí los locales no mencionan a Mérimée, o sea, para nada. Se ponen la medalla y la verdad es que tenemos en eso más dudas que incertidumbres. No sabemos la condesa, pues si se puso a excavar, pero quiero decir que tampoco en ese momento era nada inhabitual. Ella estaba dentro de su recinto, dentro de su finca, igual que se construía un camino, pues podía excavar perfectamente lo que hubiera querido. Lo que sí nos dicen Juan de Dios de la Rada es que él excava.
aquí, y describe más muros. Y por la descripción que nos dan, tiene pintas de que es un triclinio, es decir, un espacio romano dedicado a los banquetes. Por las cosas que nos describen, que tampoco voy a entrar en detalle, otros tipos de pavimentos, de morteros de cal y el de mosaico, que suele ser también habitual. Tenemos también otras noticias que la verdad es que lo que pasa es que la prensa del 19 como que tampoco iba muy rápido, porque hay una publicación del diario madrileño La Iberia del jueves 27 de octubre del 59. Pero claro, lo que le consulta Mérimée a la condesa es en el 46, es decir, han pasado 13 años. Entonces no sabemos realmente si está muy al día o no. El problema es que nosotros, todos esos muros y todas esas cosas que nos hablan, solo nos va a quedar el mosaico, arrancado, pero el mosaico. Y bueno, pues Amador de los Ríos y Juan de la Rada también lo publican dos veces. Lo publican en la historia de la Villa de Madrid en el 60, 61 y luego otra vez en una revista que se fundó que se llamaba Museo Español de Antigüedades, que es una revista bien ilustrada, con dibujos a toda plana y bastante preciosista, que solo llegó a tener 10 números. Y en uno de ellos, en el año 1875, realmente Juan de Dios de la Rada vuelve a repetir lo que publica hacía 15 años, o sea que no añade prácticamente nada. Y este sería, bueno, dios noticia de él al oírnos explicar en la Cátedra de Arqueología y Numismática, que entonces formaba una sola y que tuvimos el honor de ser los primeros, que la explicamos en establecimientos oficiales de España. Bueno, se ha dicho un poco de Juan de Dios de la Rada, que está dando clases. Estudioso alumno, o sea, un estudioso alumno que debía ser conocedor de lo que había, aplicando las nociones que oía él a lo que él había visto en una quinta de los Carabancheles, nos dijo que debía ser mosaico romano el suelo de una habitación que se conservaba en la casa de campo de los condes de Montijo. Deseosos de ver si en efecto pertenecía a aquel periodo indicado, el indicado pavimento, pasamos a examinarle y ya sin duda alguna acerca de su atribución arqueológica y sintiendo una verdadera satisfacción por el hallazgo de tanta importancia que tanta luz podría derramar sobre los debatidos orígenes de Madrid, en ocasión precisamente en la que nos ocupan las difíciles disquisiciones emprendidas de dicha historia de Madrid en el ya citado señor Amador de los Ríos, y trasladados de nuevo con él al lugar del hallazgo, hicimos un estudio artístico y arqueológico. A ellos se deben los primeros dibujos que tenemos precisamente, o sea, se llevan técnicos, la fotografía tampoco se empleaba así como así, y hacen las primeras representaciones gráficas del mosaico, que también nos han permitido ver pues, cómo se restauró, etc. Y esta es la primera ilustración que se debe a Antonio Bravo, que es del año 1861, y aquí se ve el corte, ese que muy probablemente es que estuviera al Bies, el conde de Miranda debía estar haciendo algún camino justo a la entrada, y lo mismo arrasaron y se llevaron por delante en esos trabajos la mitad bueno, un tercio, más o menos, o un cuarto. Y entonces, bueno, pues esta sería la ilustración, y también es muy interesante porque nos muestra que dentro de los emblemas que había, que están dedicados a las estaciones, hay dos que son restaurados. Y sabemos entre cuándo y cuándo se restauran, porque tenemos esta ilustración de 1861 y la siguiente de 1891. Entonces, las labores de restauración debieron ser encomendadas por la propia condesa viuda, o sea, eso casi seguro. Y entonces, bueno, pues tenemos ese primer testimonio, luego se van haciendo grabados y de hecho, bueno, casi se convierte en un hito, ¿no? No son muy realistas con lo que luego tenemos, porque precisamente este emblema sí, es de los que se conserva en el Museo de los Orígenes, y vamos a ver que la representación no está frontal, normalmente son representaciones en 2 tercios. Y bueno, pues hay otros distintos grabadores que, bueno, pues como José Mariano Fuxero, grabador
José Tolosa lo reproducen en distintas estancias, revistas, etc. Y este es el documento que se encontró en la Real Academia de la Historia, que formaba parte de Fidel Fita, de la colección particular de él, y de hecho está inventariado en el inventario de 1903. Pero en realidad es una acuarela que tiene, bueno, pues mantiene las líneas de lápiz, incluso se atreve a reconstruir un poco lo que sería este personaje que identificamos con un niño Dionisos montado sobre una pantera, o sea que es un tema del repertorio romano báquico. Y también esto me lleva a explicar un poco la consideración que se hizo inicialmente. Al aparecer en el siglo XIX y prácticamente toda la primera mitad del XX, se tenía por cierto que los cambios ideológicos eran radicales. Entonces, que si uno a partir del 313 Constantino se hace cristiano, pues todo el mundo se hace cristiano y abjura de todo y no vuelven a aparecer ninguna imagen que no sea cristiana. Ahora sabemos que esto no es así, que lo que es la imaginería pagana, entre comillas, se mantiene porque es parte del bagaje cultural que tienen estas gentes y solo con el tiempo, ya muy en época medieval, pues se olvidarán. Pero hay un periodo que denominamos la Antigüedad Tardía, que vemos que hay una convivencia. Entonces, por distintos tipos de teselas, colores, no se fecharía en el siglo I o II como pensaron Juan de Dios de la Rada, sino que sería posterior. Es bastante probable que este mosaico, por otros que conocemos en otras villas meseteñas de la meseta norte, estilísticamente coincide en villas que están fechadas en el siglo IV. O sea que sería bastante más tardío. Pero lo que sí es interesante es que en esta acuarela nos aparece ya un señor barbado y una reconstrucción del emblema de lo que sería la primavera y el invierno. El problema es que esto se lo inventan, porque normalmente las estaciones no son mixtas. Si son todos hombres, son todos hombres. Si son repersonificaciones de mujeres, pues son todas mujeres. Lo que pasa es que el invierno en la representación iconográfica romana normalmente suele ser una viejecita abrigada y que de alguna manera, como lo que se conservaba es muy escaso, se ve aquí, que lo mismo el restaurador confundió el manto negro con una barba y lo reconstruyó como un señor barbado. Esta de aquí. Y la otra, bueno, pues están reconstruidas, se ve muy claramente, bueno, los que estamos acostumbrados a ver imágenes de época romana, aunque sea tardía, se ve que no es propio de la mano romana. Y bueno, este además está dibujado por Manuel del Palacio Freire Duarte, que también estaban vinculados con la familia y les decoraban también las casas que tenían, los palacios que tenían en Madrid. Y luego llegamos a otro problema de los objetos. Cuando se creó el tren de cercanías, que ahora es la línea 5 de metro, en las trincheras empezó a salir de todo. O sea, más o menos es lo que es la estación de Eugenia de Montijo. Ahora están, claro, evidentemente, ahora no te puedes acercar a ninguna vía, están todas valladas, pero antiguamente no. O sea, construían la vía y se ve que todo el mundo pues iba ahí a recoger objetos. Y entonces hay toda una serie de objetos dispersos en distintas colecciones y otros de menor valor, también he de decir, que fueron donados al Museo Arqueológico Nacional. Entonces eso sí que hay documento de la datación. Luego sí que es verdad que Fiel Fuido, bueno, pues es un investigador que hace su tesis doctoral justo antes de la guerra, con lo cual yo creo que también se comprende su error, y que afirma, él recoge todo lo que hay, porque también se conocía ya en aquel entonces la villa de Villaverde, bueno, pues había todo como un entorno ya de que Madrid romano pues empezaba a tener más visibilidad. Y entonces él afirma que esta figurita que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional se encontraba junto al mosaico de Carabanchel. Según leyenda del Museo de Antigüedades, esa revista que he comentado antes, acompañada de un grabado en formato natural y de la mención del lugar de origen.
Si uno se va a la obra de Rodríguez de la Rada, que publica en 1875, aquí no hay ninguna referencia a esa figurita, no es lo que dice. Yo me imagino que Zuido lo que pasa es que debió anotar, luego debía anotar cosas, ahora mismo pues no tenemos ningún problema en consultarlo en internet o ir a la biblioteca a ver si lo que hemos anotado a mano es cierto o no. En su caso no lo es, porque lo que hace la revista esta, que es una revista de arqueología de la época, es utilizar como, al modo de los manuscritos medievales, como un lugar de una letra florida, como un incipit, como un inicio gráfico. Entonces tienen 2 o 3 grabados que los repiten. Y nos vamos a encontrar esta figurita en el número 1, sin mención a Carabanchel, en otras ocasiones, y la última vez que la utilizan es en 1878, o sea, el mismo, y nada de referencias de Carabanchel. Porque de hecho, lo curioso de esta pequeña Minerva es que el propio Juan de Dios de la Rada hace el primer catálogo de la Biblioteca Nacional. Y si él la hubiera encontrado en Carabanchel, evidentemente lo hubiera puesto. Son de estas colecciones que había en la biblioteca, que luego se funden con las del Museo Arqueológico Nacional, por eso actualmente están en el esto. Pero no hay ninguna referencia ni certeza que proceda de Carabanchel. Pero sí otras cosas que se han encontrado, otras que se han perdido, también interesantísimas, que son este asno vasco. Bueno, en los triclinias romanos la gente no se sentaba como actualmente, sino que comía reclinado. Entonces, en el borde solían llevar decoraciones, la madera se ha perdido, y solían tener apliques de metales, y en este caso es un asno báquico, porque los romanos eran una gente muy ordenada. Si el entorno se iba a hacer celebraciones y banquetes, toda la decoración tenía que estar de acuerdo con ese motivo. Por ejemplo, es muy habitual encontrarte motivos marinos en las fuentes, porque bueno, o sea, es ese orden el que lo piden, y aquí pues exactamente igual. Y luego esa va a parar a la colección de, bueno, valga la redundancia,